¿Qué tal amigos? Estamos en el programa Café de Grillos. Ya saben, aquí se trata de decir la política como es, sin hacer mucha grilla, solamente la grilla que nos permitimos. Es una buena frase, ¿no? Tenemos invitados el día de hoy un joven que si fuera político estuviera en los cuernos de la luna, pero creo que todavía no quiere ser un político importante. Ya lo veremos dentro de unos 10 años, Alan Valderas, unos 10 años. Espero que sea antes. Bueno, ya está animando más. Ya me están echando porras. Ya están echando. Alan, la política en México está cambiando y parece ser que las cosas están al revés. O a lo mejor porque es un cambio de administración, pensamos que está al revés y quien está haciendo los cambios lo está haciendo bien. Pero lo primero que nos llama la atención es que durante muchos años asociaciones civiles han trabajado en apoyo de la misma sociedad. Claro, las asociaciones civiles tienen un capital, pero no es un capital enorme. Tienen que buscar recursos para ayudar a un sector que ellos sienten que se necesita ayudar. Y durante muchos años, pues el gobierno partía algún presupuesto para estas asociaciones. Ahora resulta ser que había mucha corrupción, o hay mucha corrupción, según como se quiera ver, y la intención es cortarles totalmente estas participaciones. Es decir, dejar que las asociaciones civiles, como lo dicen en el rancho, se rasquen con sus propias uñas, y me imagino que también sería algo que va a lastimar a mucha gente. Alan. Yo creo que el primer detalle ahí, o el primer error, es generalizar. Obviamente, como en todo rubro, como en toda área, hay asociaciones que sí se han dedicado realmente solamente a sacar recursos, pero también hay otras, y yo las conozco varias, que sí trabajan en el campo directamente, en el campo del área que estén defendiendo o protegiendo, y que sí ayudan a muchas personas que a veces están lejanas de acercarse a una institución de gobierno, ¿no? Que a veces las asociaciones, como están directamente con la gente en la calle, o incluso en la sierra, porque algunas son de sierra, sí, pero están tratando a la gente directamente, son muy cercanas y entonces conocen de fondo el problema y conocen las soluciones, porque están ahí. A veces el problema, por ejemplo, del gobierno, de las instituciones, y yo lo he visto, ahora sí que como asesor, hemos visto esta cara de la moneda, vemos todo en una estadística desde un escritorio en una oficina. A través de números, nada más. A través de números, nos basamos en el INEGI, nos basamos en censos, que además tienen 4 años de retraso en algunas ocasiones, sí, en documentos que se generaron hace 2, 3 años. Y entonces, por ejemplo, me tocó ver en un caso particular en Oaxaca, en un pueblito de allá que nos decía, si nosotros veíamos la estadística, nos dice pues es que Oaxaca es uno de los estados más pobres. Y ese municipio era muy pobre, no hay industria, no hay trabajo, no hay nada. Efectivamente, no había muchos recursos, pero ¿qué pasaba? Había remesas. El municipio no era precisamente pobre como nosotros lo habíamos visto en las estadísticas. Había gente, había personas que tenían muy buen nivel económico y sí, el dinero nunca se generó ahí. O sea, por estadística, pues obviamente era no pobre era... porque no había restaurantes, no había hoteles, no había comercio, pero tenían remesas, dinero, precisamente la gente que salía de ese pueblo hacia Estados Unidos, principalmente me imagino, pero tenían el dinero para gastar. Exactamente. ¿No? Entonces ahí cometemos un error de origen, que es hacer política pública generalizada, ¿no? Decíamos, pues mándales apoyos sociales. Ahí no necesitaban cierto tipo de apoyos sociales. Hacía falta más infraestructura, porque sí el municipio recibía muy poco recurso, como para hacer carreteras, etcétera, drenaje. Entonces, ahí está el problema. Pero había asociaciones que trabajaban de lleno y te decían, aquí el problema es que, por ejemplo, los jóvenes se drogan y te venden todo tipo de droga en la primaria, en la secundaria. Y además los jóvenes, como recibían remesas, tenían dinero para pagar esa droga. Sí, claro. Entonces imagínense, pero el gobierno no sabía eso. El gobierno seguía pensando que no tenían ni para comer. Y no, el problema ahí era realmente que los jóvenes estaban ya en casos de adicción muy severos y nadie se daba cuenta. Entonces yo creo que no podemos generalizar. También hay asociaciones que se han hecho millonarias, que de hecho vemos que tienen las oficinas aquí en Lomas, en Bosques, pues sí, ahí de plano completamente incongruente, ¿no? Ganan más de lo que les pueden dar de recursos. No, de repente el auto para moverse es una Suburban, ¿no? Para ir precisamente a la sierra, para tomarse la foto y después se van. Hay de todo. Y también hay otras organizaciones donde incluso todos los que están en la cooperativa o en la organización tienen que cooperar precisamente para poder fondear o pagar la publicidad, para poder fondear el proyecto que se va a realizar. A mí me consta porque he estado en reforestaciones, he estado en muchos proyectos donde todo es del capital de todos. O sea, precisamente porque o no hay clunis, o no hay manera de bajar recursos,
o simplemente depende del liderazgo de cada asociación, ¿no? Hay liderazgos que son muy transparentes y dicen, no, yo de hecho no voy a pedir nada al gobierno. Yo tengo algunos proyectos así y hemos pedido 0 pesos al gobierno. Pero eso no quiere decir... La sociedad civil sí puede hacer lo que el gobierno deja hacer en un momento dado. Sí, de hecho la sociedad civil a veces es más eficiente que muchas veces el gobierno, porque el problema con el gobierno es que si tú destinas 10 pesos a un proyecto de gobierno, yo lo he visto, 9 se quedan en burocracia. Porque tienes que pagarle al que te lo lleva, tienes que pagarle al banco que lo va a administrar, tienes que pagarle al contador que va a ver dónde está el dinero. Entonces, todo eso se queda y al final de cuentas al proyecto le queda 1 peso. Cuando lo vemos en asociaciones civiles, pues por regular el talento se aporta de otra manera. No soy un empleado de mi asociación civil. O sea, yo me dedico a otras cosas, yo soy, en mi caso soy abogado, me dedico a otras cosas. Y aún así en mi tiempo libre puedo aportar, aporto mi talento, aporto mi conocimiento y además el dinero que tenemos pues ya no tengo que pagarle a un abogado porque ya eso se está supliendo o se está ejecutando de una manera voluntaria o ni al contador porque llega alguien y me dice, tu proyecto está muy padre, sabes que yo lo voy a hacer. Entonces el capital, esos 10 pesos que se destinaban a un proyecto, a lo mejor gastamos 1 en costos administrativos y 9 son dedicados directamente al asunto. Al objetivo de la asociación. Exactamente. Alan, me estás comentando que quizá mucha gente no conocía. Eso es, de 10, a lo mejor no son los 9, pero sí son 6 que se quedan dentro de la burocracia porque el banco, porque la forma en que se llena, porque necesitas un CLUNY, que se tiene que pagar el CLUNY para que la asociación pueda funcionar exactamente. Y esto significa que no llegan todos los recursos. Pero, ¿por qué vemos tantas asociaciones, tantas agrupaciones internacionales que vienen y se establecen en México y de la noche a la mañana, como tú dices, tienen sus oficinas en Las Lomas, en Polanco, en Mazarik? Es un fenómeno curioso y yo me atrevería a pensar que es como si hablábamos de empresas, tal cual. Efectivamente, vemos que las asociaciones o muchas de las asociaciones más grandes en México pues no son de aquí, ¿no? Sí. Y precisamente llegan porque y crecen tanto porque tienen una infraestructura enorme. Y no solo la infraestructura de comerciales o una reputación ya pagada desde antes, ¿no? Llegan aquí y a lo mejor, no diré cuáles, pero muchas, por ejemplo, ambientales, pues no son de aquí, surgieron en otros países, pero ya eran conocidas aquí. Cuando llegan y se establecen aquí, todo el mundo quiere estar adentro de esa asociación. Para estar in, como, para ¿no? estar in, porque está de moda, precisamente. Y entonces, eso no quiere decir que hagan el mejor trabajo, ni que realmente estén resolviendo algo. Simplemente, pues, tienen una capacidad de publicidad que, pues, si fueran una empresa, pues, serían el Coca-Cola del asunto, ¿no? Tienen toda la capacidad para financiar todos los anuncios, etcétera. Y no solo eso, tienen una cartera de contactos que cuando llegan a México, pues, no es lo mismo que una asociación que se creó con un grupo de vecinos o con un grupo de X materia, que, pues, ellos están muy entrados en su rama, pero pues carecen de todo el contacto político, de todo el contacto con los líderes. A estas otras organizaciones que desde que llegan, pues ya eran casi amigos del otro, del presidente. Entran por la puerta delantera aquí, ¿no? Claro, a veces incluso pues son extranjeros que ya viven aquí en zonas acomodadas, ¿no? Entonces pues tu vecino es el secretario de X cosas, o tus hijos van a la escuela con esta persona, pues, obviamente hay más facilidad, ¿no? Entonces, sí hay también, a raíz de muchas causas sociales, se generan ciertos negocios a veces ahí muy extraños porque se aprovechan nichos. Y a veces se usa ese corazón que tienen las personas para defender una causa, pues para generar ganancia. Eso siempre va a pasar, ¿no? Eso sucede por lo regular, ¿no? Alguien dice, voy a hacer una asociación para defender a los animalitos X que están en la calle y que no deben sufrir. Y se empieza a llegar de gente y de repente alguien le dice, mira, aquí hay un apartado por parte del gobierno del país donde estás, pero también hay organizaciones internacionales que te pueden ofrecer recursos. Claro. Y solamente, como tú dices, van, se toman la foto y se olvidan. Y se desvirtúan muchas cosas. También está la parte de los egos y de los poderíos, ¿no? Finalmente todos quieren ser protagonistas de la causa. De repente no quiere decir que seas el mejor líder o tengas el mejor perfil, pero si te van a llamar para salir en la foto todo el tiempo por defender a los animalitos, por ejemplo, pues ya quieres ser tú la voz la punta principal. de lanza. Sí, exacto. Entonces falta ahí también tener pues verdaderos liderazgos comprometidos con las causas, ¿no? A veces también el problema de los políticos es que quieren abarcar todo y no abarcan nada, porque no tienen nada concreto, ¿no? Vemos muchos personajes que difícilmente podríamos distinguir qué bandera traen, ¿no? O decir, a mí me gustaría decir, X personaje va por las leyes tecnológicas. Perfecto, es experto en esas leyes. No lo metas a lo demás, es experto en esto.
X persona va por el derecho ambiental, pues está con el derecho ambiental. Acá estamos hablando de situaciones penales, entonces ya tienes a 500 personajes o 128 en el Senado que sí te están representando por lo menos un área del trabajo, ¿no? Pero no, de repente tienes a 500 y de ahí nada más 10 traen un tema y los otros no sabemos realmente qué hacer. O simplemente agarran todos los temas para ver si le atinan a uno. No, hay una práctica muy conocida que es por rating, donde yo me suscribo a todo, ¿no? Y me adhiero a tanta iniciativa que salga nomás para que en mi score salga que pues presenté 200 iniciativas. De las cuales sido adherente. No, ni siquiera sé de qué trataban, pero pues yo ya dije, le di el visto bueno a todo, ¿no? Sí, lamentablemente nuestra política permite eso. No tenemos políticos profesionales a pesar de que existe pues una ley que obliga que para ser político debes tener ya una profesionalización, por lo menos como funcionario público para querer saltar a ser político. Pero no lo tenemos, ¿no? Ese es un tema muy curioso y siempre nos lo preguntan. De hecho, a mí me tocaba mucho llegar con visitas guiadas precisamente al Senado, a diputados. Y lo primero que te decía la gente es que deberían de tener una carrera, es que deberían tener maestría o doctorado, deberían de exigirles, así tendríamos buenos políticos. Mira, uno de los mejores gabinetes que tuvo México, en este caso, fue en la época de Salinas. Eran puros tecnócratas, habían estudiado en Harvard, habían estudiado en las mejores universidades del país y no quiere decir que se traduzca en un resultado bueno para las personas. Sí. No es un parámetro. Vuelvo a lo mismo, depende de los liderazgos, no te garantiza una cosa con la otra, porque de nada sirve que tengas la mejor escuela si tu fin nada más es hacerte rico para ti y ya, o sea, independientemente, y de hecho aplicaron muy bien la escuela, porque ellos sabían todo de economía y dijeron, mira, aquí está el fallo, aquí yo me puedo, y la gente ni se va a enterar, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Y la gente, pues, a veces en la falsa propuesta que ellos venden a las personas, pues nos enamoran, les aplaudimos, les echamos hasta porras y por atrás nos están sacando todo, ¿no? Eso ha pasado en muchas áreas de gobierno. Y también ahí nos falta distinguir, la misma Constitución nos dice que todos tenemos derecho a votar y ser votados. Ese es un principio que todos tenemos. Votados con V, no votados con B, porque siempre somos votados con votados la segunda. Todos, ¿no? Sí. Entonces, es un principio constitucional que nos decía, también vivimos en un país de desigualdades. No toda la gente tiene acceso a la educación, incluso en esta época. Entonces, la Constitución te dice, bueno, es que no depende tanto del que se va a postular, depende de quien quiera votar por esa persona, ¿no? Ahorita vemos muchos... El pueblo dicen, no la tiene la culpa el indio, sino quien lo hace su compadre. Ese es el asunto. Ahorita tenemos muchos personajes que después, ya que están ahí adentro, nos estamos quejando, es que ¿cómo hace tanta tontería? Bueno, es que tú votaste porque era actor o tú votaste porque era... la persona más guapa. La persona más guapa, entonces ya luego todos nos quejamos, ¿no? Volvemos a lo mismo, primero te enamoran y luego ya te quieres divorciar, pero quien cayó en la trampa fue uno, ¿no? Sí, al final de cuentas uno es el que decide y es uno el que los pone, ¿no? Exactamente. Y ya no nos podemos quejar porque tenemos que aguantarnos a esperar que alguna vez pueda razonar o pueda cumplir lo que prometieron durante 3 o 4 meses. El error a veces es del mismo ciudadano, porque hoy vivimos en una época en la que tenemos la información al alcance de nuestras manos, o sea, y en casi todo el país podemos tener acceso a medios de comunicación. Entonces, es nuestra tarea informarnos. A veces no conocemos ni quién es nuestro diputado, ni quién es nuestro senador, ni nos interesa. Porque más que tarea, digamos, es una obligación. Debería, ¿no? Bueno, es una obligación, pero como siempre, muchas cosas en México nos gustan los derechos, pero no nos gustan las obligaciones, ¿no? Sí. Entonces, yo tengo derecho a elegir, pero no me digas que tenga que ver qué hizo antes, o qué va a hacer, o qué es lo que propuso, o cómo se dirige como persona, como político, porque no lo quiero hacer, ¿no? Exactamente. Yo lo veo bien vestidito y voy a votar por él. O la peor, la mujer más guapa, y por verla durante 3 o 4 años seguidos, pues voto por ella aunque no tenga ni idea. Y eso se entendería hace unos años, ¿no? Veíamos una película como La Ley de Herodes y decíamos, bueno, es una sátira política, es de risa. Pero si lo traducimos, o sea, quitamos la parte de la broma, es lo que pasa en nuestro país. O sea, no es una broma, o sea, es lo que sucede. Parece más un documental que una película de broma. Te está diciendo la verdad y te ríes. Y te ríes verdad, todavía, ¿no? Exacto. Y te empiezas a pensar que eso nunca va a pasar porque tú sí tienes la capacidad, no de elegir, sino de saber por quién vas a votar, ¿no? Es que el ciudadano toda la vida ha tenido el poder. El problema es que no conoce ese poder. No lo quiere ejercer. Ni lo quiere ejercer y se siente limitado. ¿Por qué? Tienes al político, a ciertas clases que sí te dicen, no, es que pues, tú no cuentas. Indirectamente, ¿no? Te lo dicen con un sistema, etcétera. Sí, por eso somos los representantes. Nosotros votamos por ti. Exactamente. Sí, pero yo quiero que me des verdadero informe de las actividades que estás haciendo. No que me digas, mira, se aprobaron tantas iniciativas y ya, pero
¿Para qué se aprobaron? No, y ¿Y no dónde está solo cayendo? eso, y volvemos al tema de las asociaciones. Ujú. A veces las asociaciones ven en el campo los problemas y nos damos cuenta de las leyes que se podrían modificar para que fueran más eficientes. Y la chamba realmente de nuestros representantes, por eso se llama poder legislativo, es estar haciendo leyes, porque el derecho va avanzando. Conforme van avanzando los problemas sociales, etcétera, también va evolucionando el derecho. Claro. Por ejemplo, antes pues no podíamos hablar de regular las plataformas digitales porque no existían. Ahorita ya es un reto para la modernidad. Les vamos a cobrar impuestos, no les vamos a cobrar impuestos, qué cuestiones de seguridad va a haber, etcétera, ¿no? Así va evolucionando. El ciudadano, cuando se une, realmente toda la vida tiene el poder. Los ciudadanos, por ejemplo, desconocen que hay un mecanismo actualmente en la ley establecido que te dice, tú puedes presentar iniciativas, independientemente de tus representantes, tú puedes llegar y hacer una iniciativa. Claro, no fueron tontos y la pusieron difícil, ¿no? Te piden padrones enormes que son complicados. Pero ya ha habido avances en ese sentido, por ejemplo, la ley 3 de 3, esta ley que fue... y que ha sido burlada, sí, lamentablemente, ese ¿no? es el problema, porque a veces el problema también con las asociaciones o con las buenas intenciones es que a veces somos idealistas. Yo, por ejemplo, ahorita estoy trabajando un proyecto para que las empresas reciclen el plástico. Y los ambientalistas nos decían, pues que reciclen el 100%. No, espérate. Sí, se oye ideal y sería lo más genial. Pero tú tienes que diseñar documentos que sean transitables. Sí, porque claro. obviamente involucras a muchos sectores, ¿no? Económicos, políticos, sociales. Entonces dijimos, no, bájalo al 15%. ¿Qué pasó con la ley de transparencia? Pues pasaba lo mismo. Dices, pues bueno, tienes que decirme si hay conflicto de interés, tienes que decirme... Y luego seguimos viendo que, aunque ya está en la ley, sigue pasando, ¿no? Y sigue habiendo escándalos de corrupción y sigue habiendo... Porque eso no se va a acabar, es inherente al sistema. ¿Qué podemos hacer? Es reducirlo, es eficientar los sistemas de transparencia, etcétera. Y también tenemos que hacer documentos que sean transitables, porque de nada sirve que pongamos un mecanismo que fácilmente se puede burlar por acá, ¿no? Sí, los transitables son los que te dicen, en caso de suceder esto, pasa esto. Exacto. ¿No? Si no sucede, pues no pasa nada, porque es algo que no puede ser tomado en cuenta. Pero si sucede, tenemos que hacerlo. Y a veces la ley no se construye así. No, es que necesitamos personajes cuadrada, que tengan ¿no? experiencia. A veces, yo sí me podría jactar en ese aspecto. Uno ya fue asesor, entonces comprendes cómo se hacen las leyes, porque además quien hacía toda la chamba pues, somos nosotros. Sí, el asesor. Exactamente, entonces ya la comprendemos, la manejamos un poco mejor y podemos traducirle lo que pasa allá dentro de las cámaras de estos lugares a las personas allá en la calle, ¿no? Y a veces faltan esos vínculos. De hecho, debería de crearlos el mismo gobierno para que la gente comprenda también de lleno qué se hace, porque seguimos estando separados. Gobierno por acá, personas por acá, ¿no? Sí. Entonces falta crear esos lazos, falta aprovechar nuestras instituciones, nuestros mecanismos, incluso para fondear asociaciones y todo eso. Pues falta mucho conocimiento ahí. Están ahí las reglas, están ahí la forma en que te puedes dirigir, pero a veces caes en la manera más fácil. Y si te doy tanto para que me ayudes, ¿no? Sí, claro. Y a lo largo del tiempo, pues ya termina siendo todo un fracaso, una corrupción. Pues te vuelves parte del sistema, lejos de cambiarlo, pues caes ahí, ¿no? Insisto, la importancia de los liderazgos y de las personas que representan estos movimientos o estas asociaciones o un partido, ¿no? Si tienes buenos líderes, pues, como decían por ahí, el buen ciudadano, pues, no te interesa robar, no estás ocupado en eso. Pero en cambio tienes a alguien que vas a darle todo el apoyo y toda la vida se ha dedicado a robar, pues cuando tenga la arca abierta, pues va a agarrar lo más que pueda. Dicen por ahí, y hablando de esta administración, en arca abierta hasta el más pobre peca. Sí, ¿no? Exactamente. Bueno, Alan, se nos fue el tiempo rapidísimo. Estás emplazado para otra entrevista para que nos digas exactamente esta iniciativa que es importante ahora que estamos ya en el cambio climático que ya nos agarró con los dedos entre la puerta, ya están cerrando y todavía tenemos ahí los dedos y es un cambio que ya lo resentimos. Hace más calor en estas épocas cuando antes era más prolongado el frío. Hace más frío en las épocas de invierno cuando era menos. Entonces, quieran o no, le hemos dado la espalda, más bien iba a decir, la hemos hecho nada, más bien le hemos dado la espalda a lo que vivimos, porque pensamos que nunca se va a acabar, y ahora estamos viendo. Sí, ¿no? Y de hecho nos falta también ahí soluciones. Ya todos conocemos el problema, ahora qué vamos a hacer. Sí. Demos, dicen por ahí, si vas a decir cuál es el problema, también da la solución, ¿no? Es que criticar es fácil, encontrar el problema es sencillo. Las soluciones son es lo difícil encontrar. Exactamente. Bueno, pues Alan, gracias por aceptar esta invitación. Los esperamos en la próxima de Café de Grillos, ya saben, haciendo política de la verdadera política.